Eh, Buenos días, buen día tengan todos. Yo soy Camilo Mazo. Espero que algún día sea muy conocido y poder llevar a cabo mis proyectos, como el que tenía y acabar el hambre en el mundo. En el día de hoy te enseñaré cómo alimentarte económicamente si estás sin trabajo, si no posees mucho dinero, de una forma que es real y en la que tu familia tendrá el estómago lleno y podrá salir adelante. Mi proyecto inicial era para acabar el hambre en el mundo, pero desafortunadamente los poderosos, los países desarrollados, los que nos gobiernan, pues de verdad no tienen esa intención, porque por mucho que lo intenté, no pude convencerlos de hacer esto. Si tú puedes hacerlo, pues bienvenida tu ayuda, pero te digo, no pierdas el tiempo. En internet encontré montones de proyectos para acabar el hambre en el mundo. Los más económicos hablaban de 250 mil millones de dólares al año para cumplir con esta misión, proyectos de Naciones Unidas, de ONG, proyectos de grandes sociedades de filántropos. Yo lo que más pude reducir este proyecto fue a 130 mil millones de dólares al año, que es el 25% de lo que gasta Estados Unidos. Así que hoy te voy a enseñar cómo alimentarte si tienes pocos recursos. Pues aunque no haya podido acabar el hambre en el mundo, tal vez pueda ayudarte a ti y a tu familia a no pasar hambre. Te daré la explicación en dólares y en pesos colombianos. Dólares por si no estás en Colombia, pesos colombianos para ayudarle a mi pueblo, al cual amo con todo mi corazón y les deseo lo mejor. Para poder alimentarnos si no tenemos trabajo, si estamos muy necesitados, pues la verdad necesitamos un promedio de 30 mil pesos, algo así como 10 dólares por persona, y para un niño un poco menos. Por lo que si en tu familia son 3 personas, necesitarás algo como 30 dólares al mes o 90 mil pesos colombianos. Entonces te diré cómo hacerlo, y es factible que lo hagas. Primero, conseguiremos los alimentos más económicos capaces de sostener a una persona nutricionalmente, que como sabrás son los carbohidratos. Entonces lo que harás será comprar arroz, irás a la plaza de mercado más económica y comprarás por paca al menor precio que consigas. Podrás conseguir una libra de arroz en algo como de 30 a 40 centavos de dólar, unos 1.000 a 1.200 pesos colombianos. También deberás comprar pastas, que también podrás conseguir el paquete para 4 porciones en 1.000 pesos, 1.200, comprado pues en el paquete de varios. También deberás comprar papas. Te irás por toda la plaza de mercado buscando el mejor precio y en cuanto te lo dejan si compras varios kilos. Comprarás los embutidos económicos, los de mala calidad, pues no somos ricos. A veces uno aguanta hambre y comería lo que fuera, y mi intención no es humillarte obviamente, pero sabes, la vida no es tan fácil como uno quisiera. He sabido de carnicerías que venden chorizos de 12 a 16 centavos de dólar, algo así como de 300 a 500 pesos. Entonces tu almuerzo podría ser un chorizo con arroz, unas pastas, papas fritas. Entonces ya tendrías un almuerzo. Podrías hacer una sopita con papas, pastas. También puedes comprar unas hortalizas baratas, incluso las consigues que ya se están deteriorando, entonces su precio es irrisorio o es muy económico, para que no solo comas esto. También te recomiendo que te averigües las promociones de huevos en superficies de 30 huevos en adelante,
He visto en cadenas famosas 30 huevos por 6.000 pesos. El promedio en la tienda es de 10.000, o sea, de unos $2 a unos $3.30. Entonces en tu dieta también incluirás los huevos, que te servirán para el desayuno. Y ya miras, pues si compras un maíz, un kilo de maíz, haces arepas, o compras un paquete de arepas, las comes ya media con tu familia, para que te dure el paquete de 5 arepas 2-3 días, dependiendo de los que sean en tu casa. Le mezclas eso a arrocito, tal vez un tomatico con cebolla, y tienes un delicioso desayuno que en definitiva podrá ayudarte mucho en estos momentos difíciles. Entonces puedes ir a una carnicería y comprar una libra de papada, que es el chicharrón más económico que existe. Papada de cerdo, que puede costar $1.50, y lo pondrás a cocinar en agua para que expulse la grasa, y la grasa que expulsa no la desecharás, la guardarás para cocinar tus alimentos, para darles algo de sabor. Y te puedo decir que la sal es muy económica. Puedes comprar una librita de sal al mes. Te recomiendo que no compres mucha sal. Invita a tus hijos a estudiar. Diles que el colegio no es el final del estudio, que la meta no es graduarse del bachillerato. Diles que la meta en la vida es aprender un oficio, una profesión, una técnica. Saber hacer algo para que no sea el eslabón más débil en la cadena de los empleados. También puedes salir adelante solo, no te preocupes. Con esta dieta, pues por lo menos tendrás energía para hacer cosas. Y si me dices, es que no tengo trabajo, es que nadie me da trabajo, es que soy un drogadito sin esperanza, es que no sé qué hacer, te digo que hay formas de conseguir dinero, como el reciclaje, como pedir limosna. Sé que no es lo más recomendable, pero mi objetivo es ayudarles a los que están más abajo. O sea que si la necesidad es demasiada, puedes pedir o puedes reciclar, puedes hacer que alguien te contrate por menos dinero, comprar tu comidita, enviar a tus hijos al colegio público, descargar los libros de internet si puedes. Hay parques donde hay internet gratis, solo necesitarías un celular, puedes comprarte un celular de segunda, ahorrar, pues se trata de conseguir cositas. No creo que te consigas el televisor de $20.000, pero cada vez la tecnología se hace más barata. Un celularcito con acceso a internet para que tengas la forma de comunicarte. Te va, le ayudas a tus hijos a hacer las tareas, te educas, porque no pierde cuando se rinde. Y si nuestros gobernantes no quieren ayudarnos, pues yo te voy a ayudar, porque mi intención es que puedas vivir tu vida dignamente, sin robar, sin hacer el mal y con el estómago lleno. Quisiera darte muchos obsequios. Puedes buscar mi página que se llama Solución Cambio Clima de Blogger, o sea, puedes buscar HTTPS, como se escribe en internet, Solución Cambio Clima Blogger, o en el buscador de Google, Solución Cambio Clima Blogger, Solución Cambio Clima.blogger. Ahí encontrarán muchos proyectos que espero algún día realicen. Incluso si me pasa algo, si muero, estaré feliz de que por lo menos estaba con mi gente y que no soportaba ver a un niño que no tuviera que comer en un país donde se puede conseguir comida tan económicamente. Si pudiéramos hacer una ONG, recoger fondos, alimentar a los venezolanos, ojalá pudiéramos. Uno de mis sueños
es crear una productora de cárnicos, de cerdo, de comprar gallinas de granjas, de ponerlas de huevos que son muy económicas, venden hasta 3 por 10.000, que aunque son unas gallinas tullidas y no es la mejor presa para hacer un alimento, pueden ser convertidas en embutidos de bajo costo. Quisiera venderlos en esas carnicerías sin ganancia, solo con que pagarle a mis empleados. Pues la verdad, los que no somos ricos alguna vez hemos sentido hambre, y sé que es lo que más triste nos hace en la vida. No hay nada más triste que ver a un hijo aguantando hambre. Así que te recomiendo, nunca te rindas. La información que te da es valiosa, pues si estás solo, con 30.000 pesos al día o $10, podrás comer todo el mes. En Colombia esa cantidad de plata te la consigues con un día de trabajo. En Venezuela, a mis amigos venezolanos les digo la verdad, no se conformen solo con la comida, empiecen a producir alimentos, empiecen a refundar empresas y sobre todo, desháganse de ese gobierno, que no es más que una dictadura, que no quiere entregar el poder no porque tengan buenos planes para ustedes, sino porque son un montón de delincuentes que tienen miedo de ir a la cárcel y merecen ir a la cárcel. También te digo que en mi blog encontrarás proyectos para hacer lluvia artificial, acabar el hambre en el mundo, máquinas de energía económica que harán que tu energía sea gratuita en tu casa. Seguramente no dejarán que sepan esto, pero yo te lo informo y te digo, si me pasa algo, si muero, no dejes de llevar ese mensaje, entrégaselo a todos, pues yo moriré feliz de haberte ayudado. Yo soy Juan Camilo Mazo, tu amigo de los pobres y amigo de todos. Creo que no hay que quitarle a los ricos el dinero para dárselo a los pobres. Pues mi filosofía es que hay que producir y ayudar. Pues si agotamos los sistemas productivos, o sea, las formas de hacer dinero, gastándonos ese dinero, nos será imposible volver a producir y se acabarán los empleos. Es así como te digo, de nuevo, no te rindas, no importa lo que suceda, alimenta a tu familia, siempre ten una sonrisa y recuerda a tu Dios, que aunque no sea el mismo para todos, ¿acaso un Dios sería tan pequeño para solo controlar un país, un continente, un mundo? Tal vez el verdadero lo controla todo. Me despido, que estés muy bien y te deseo lo mejor. Por favor, no te rindas, no seas un delincuente, no permitas que arruinen los sistemas productivos. Y repito, en Venezuela, pónganse a sembrar, muchachos, pónganse a sembrar y pónganse a trabajar y no se conforme con las miserias que les da ese narcotraficante, terrorista, asesino de bebés, de ancianos y de todo el que necesita un medicamento, porque él solo quiere robarse lo poco que genera Venezuela, y eso no es de él, eso es de ustedes, amigos venezolanos. A los países desarrollados les digo, tengan corazón, pues ustedes con 3 horas de trabajo podrían alimentar a un venezolano un mes, a un colombiano un mes, a un africano un mes. Así que por favor, no pienses que está bien dormir tranquilo cuando hay niños pequeños que están muriendo de hambre, cuando hay gente que un gobierno los esclaviza. Viva la democracia, la verdadera revolución, iniciada hace 200 años para que el pueblo gobernara su propio país. Me despido ahora sí, que estén muy bien.